Bueno, hola, bienvenidos a Hola, Cherry Podcast, Cherry Picking con Gioni y Irena de Cherry Collective. Hoy tenemos un guest muy especial que se llama Barda. Hola Barda. hola Irena, hola Gianni. ¿Qué onda? Bueno, Barda, ¿puedes empezar introduciéndote oficialmente a nuestro público y diciéndonos de dónde eres? Bueno, mi nombre real detrás del proyecto Barda es Cecilia Gebard. Soy de Buenos Aires, estoy actualmente viviendo en Buenos Aires durante todo 2020 también, salvo una pequeña ocasión que fui muy rápidamente al sur y volví para un festival muy secreto del Eclipse y bueno, pues acá estoy, trabajo y produzco mi música también en Buenos Aires, pero cuando puedo viajo y trato de tocar lo más que se pueda en distintos escenarios. Más o menos así vengo los últimos 3, 4 años haciendo eso. Qué cool. Yo escuché durante estos tiempos oscuros y ya como no tan oscuros de COVID que en Argentina realmente la cosa era muy estricta y la gente estaba encerrada. Y bueno, yo vivo en Tulum, donde en un ratito les platico cómo era, que era una burbuja muy loca en el mundo donde todos estaban caminando libremente y festejando, pero yo sé que Gioni está ubicado en México DF, donde aún está bastante estricto, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me tocó ir a Tulum en diciembre y a diferencia de allá, acá si sales a la calle y no tienes cubreboca, como que la presión social hace que te lo pongas. Y en Tulum es al revés, como nadie trae cubrebocas, como que hay esta presión social de que te lo tienes que quitar. Entonces, sí, acá, por ejemplo, ahorita acabo de salir y sí, toda la gente trae cubreboca en la calle, pero ya como que parece que las medidas de restricción son más flexibles ahora, como que hay este semáforo, ¿no? De epidémico y estamos ya no hay ningún estado aquí en México que esté en el semáforo rojo, que es el nivel más alto, y aquí estamos en naranja y muchos otros estados están en amarillo, entonces... Pues sí, pero obviamente las grandes ciudades en todos los países han sido las que más lo han sufrido y pues es el caso del DF también acá. Sí, por ejemplo, Barda, te voy a platicar un poco. Yo me casé el 14 de marzo, como hace un año. Felicidades. Ajá, gracias. Y imagínate el próximo día, después de una boda increíble donde tocaba Gioni y nuestros amigos y había como cumbias por 8 horas. Y después fuimos a festejar en Casa Jaguar, donde yo soy el booker por muchos años y la residente. Y Casa Jaguar está súper conocido por jungle parties. Entonces, imagínate un día antes de COVID, no sabemos nada, todos festejando, bailando cumbias, Gioni twerking, ¿verdad? y Hasta el suelo. sí, imagínate el próximo día que el mundo así parece que se acaba en un sentido. Todos mis amigos en medio de ser crudos, hablando con sus trabajos que ya algunos ya les echaron, no hay trabajo para ellos, que el mundo ha parado, que COVID existe y todo se fue en shock. Entonces, para mí primero me afectó en la vida de personal, pero después también salió lo de como mi trabajo de ser booker. Por ejemplo, yo sigo mucho artistas como ustedes y a mí me afectó todo mi plan y mi vida de booker por como casi 2 años. Tenía que cancelar muchos artistas, me sentí terrible. Muchos de mis amigos se quedaron sin trabajos. O sea, artistas que yo respeto un chingo, que son productores, empezaron a vender cosas en la calle, o sea, jabones que han hecho por mano, o sea, se tenían que mudar con sus papás. Entonces, como fue un cambio drástico y un poco nos hizo ver adentro de nosotros y como revisar nuestros egos, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de cuando descubriste que, wow, hay una pandemia y cómo te afectó como artista? Bueno, como bien dijo Gioni, que estaba al tanto de que acá tuvimos una cuarentena bastante larga, empezó siendo una incertidumbre
la verdad que lo fue. Declararon un decreto que era como una especie de estado de sitio, que no se podía circular en la calle, no había tapabocas, entonces era simplemente no circular en la calle. Los negocios empezaron a cerrar más temprano y los eventos se fueron cancelando uno a uno a medida que eran cada vez más estrictas las restricciones que se imponían. Pero era todo con siempre un plazo de 2 semanas. Siempre se programaba y se proyectaba un plazo de 2 semanas. En medio yo tenía que por ahí mudarme pronto. Esas 2 semanas se terminaron haciendo meses. En julio se volvió a la fase 1, que se estaba empezando a liberar en junio, y eso tomó un tiempo de que se volviera a liberar poco a poco hasta que llegó diciembre y se abrió el turismo, por ejemplo, y se abrió la costa, y esa es la situación en la que estamos ahora, con una especie de pequeño toque de queda a las 2 de la madrugada en algunos lugares, y la posibilidad de sí tocar en bares, y la gente con protocolo acude a bares, pero no mucho más que eso. Y no se sabe hasta cuándo porque hay circulación del virus. Yo también soy docente, estuve trabajando virtualmente durante 2020 y ahora estoy yendo, hay clases presenciales, entonces hay una especie de inconsciente colectivo de que es una situación medio de bomba de tiempo, que nos entregamos a no saber qué hacer mientras se está vacunando lentamente a la gente. Pero bueno, realmente no sabemos con qué nos encontramos. Si vamos a hacer como julio, que se vuelve de repente la fase 1 por un mes, si llega a haber un brote, realmente hay como... o sea, yo estoy medio desconcertada entre los datos que circulan y la realidad, qué sé yo, pero también a la vez sigo tratando de aprovechar todo esto que es ir a bares o poder tocar en lugares al aire libre mientras se pueda, porque recuerdo lo que fue el año pasado y no tuve el agrado de estar así en una situación súper al aire libre y de tantas horas de música como ustedes, pero me pasó de verme tocando el viernes 13 de marzo y el jueves 12 estar haciendo una fiesta y ya circular esa sensación de que esto eran las últimas fiestas. Ya nuestra amiga BJ a una fiesta del jueves no había ido, tomó la decisión de quedarse en la casa y así, bueno, al principio era voluntariamente y poco a poco empezó a hacerse... la prohibición de salir se volvió real, ya no era voluntad. Y de poco a poco empezaron a circular los barbijos en la vía pública. Hoy por hoy, nada más, tal vez si se entra a un negocio o si te subes a un colectivo, un medio de transporte o un Uber, está obligatorio el uso del barbijo, mismo en los espacios como hospitales o escuelas. Pero bueno, estamos ahí surfeando como una ola menos estricta que el año pasado. Ujú. Creo que no vamos a volver por lo pronto a ese marzo de 2020, pero la sensación la recuerdo. Tengo algo acá que yo venía en un tren de fechas y tocar y salir los fines de semana que me quedé como pensando, ay, el verano se terminó antes de lo esperado y Obvio, me vi yo como iba a ir a teniendo una nostalgia. obvio, iba a tocar en Garbage Festival y fue de que, oh my God, Ay, qué imagínate, lindo. o sea, todo lo que se canceló y todo el trabajo, yo sé, para ustedes también como artistas, bueno, yo también toco, pero es como mucho, mucho tiempo, ¿no? Networking y tratando de asegurar unos trabajos, ¿no? Con planeación y se canceló todo y por eso digo, fue como un choque al ego de que, ¿ahora qué hago? Sí, y me tenía que tranquilizar en mi caso y resignar fechas y decir por un tiempo esto va a ser así, después todos terminamos entregándonos a ese tiempo largo y que las fechas no volvieran por lo pronto. Entonces fue creo que también como una especie de cambio de piel, que cada quien lo vivió a su manera, a mí no me quedó otra, fue como una especie de no sé, darle la vuelta a mi vida, decir, en mi caso yo no estaba tan desacostumbrada a estar varias horas encerrada en mi estudio, por ejemplo, le podía sacar el provecho. Una vez que pude relajarme e inspirarme, empecé a producir, porque no sabía si iba a poder volver a tocar como DJ por lo pronto, o cuándo, en dónde, de qué manera. Entonces, bueno, vivir al día, no sé, un poco hacer plantas, cuidar plantas, una huerta, eh, con trabajo, por suerte, haciendo algunas clases, estuve empezando clases de alemán y estuve muchos meses con eso.
Bueno, apostar a otras cosas que por ahí antes tenía un ritmo que no me permitía detenerme a hacer esas cosas. Entonces, bueno, lo que sea que venga ahora me tiene en una fase distinta. Pero ya está, ya si volvemos para adentro, volvemos para adentro, la verdad, no tengo problema. Em, Oye, y esta parte de docente que decías hace rato, o sea, ¿tú das clases? sí, actualmente. ¿De, De educación de qué das? musical y de edades de primaria, 6 años a 12 años, todo el ciclo primario acá en Argentina. Wow. Ok, ¿y de eso tuviste trabajo? Claro, ¿Cómo fue? yo tengo un cargo hace 5 o 6 años que lo mantengo, no soy titular, soy suplente, pero cuando nos vimos obligados a dejar de trabajar de forma presencial, se volcó a un sistema que permitía como publicar clases online, con asignaciones, con maneras de evaluar, con clases en Zoom, y bueno, reconfigurar algo que hoy por hoy, bueno, no es una vuelta a clases real, porque no se puede hacer canto, o sea, no se puede vocalizar por el tema del barbijo, obligatorio todo el rato, no se puede tocar instrumentos, no podemos proveer de instrumentos como antes, entonces las producciones musicales y las ejercitaciones son distintas, son por ahí con soportes virtuales o mucha percusión corporal, cosas que puedan hacer sin necesidad de valerse de instrumentos o cosas que no podemos asegurar si se va a cumplir el protocolo. Entonces, pasar por la virtualidad me permitió dar el tipo de clases que estoy dando hoy por hoy, que son completamente reconfiguradas. No sé, estoy en una etapa todavía de probar qué funciona y qué no, pero bueno, sí, es lo mismo que 2020, como permanentemente, continuamente transformándonos a la situación. Y eso de alguna manera te ayudó a ti como en la parte de tu proyecto, por ejemplo, como empezar a usar, no sé, otro tipo de redes tal vez o de medios como para ponerte tú y tu música o tu proyecto por ahí, también tratando de usar como las herramientas que dan las plataformas que de alguna manera también, bueno, por ejemplo, a mí me pasó y vi muchos músicos, por ejemplo, músicos o artistas en general que tuvieron que hacer uso de pues y aprender a usar más herramientas virtuales para darse a conocer o para expresarse, para ponerse ahí. ¿A ti cómo te fue con eso? Y pues para mí fue un año en el que sentí que podía trabajar con todos los grupos, mucho más el tema de las computadoras, que son algo que tienen cada quien, y tal vez que pudiendo tener el tiempo en la casa para desarrollar ideas, para poder ejercitarlas, se me dio por proveer de muchas herramientas que fui descubriéndolas también yo, como por ejemplo un sample online, que es sampleator.org, es muy divertido con el teclado, se extraen sonidos, entonces eso desarrolla motricidad, desarrolla ritmo, yo también lo hago, practico. Así un montón de softwares, un emulador de Juno que me permitió, por ejemplo, trabajar un poco lo que es síntesis, explicar, hablar de algo que es muy abstracto, tal vez si no se tiene un elemento, un sintetizador para poder escuchar los resultados enseguida. Y había un emulador de Juno bastante noble, creo que es J106 punto algo también la dirección. Muy amable, todos estos sitios como de fácil acceso y de un motor de sonido impresionante, cosa que yo también terminé aprendiendo en ese sentido, como que me sentaba un rato y salían ideas, digamos, eran cosas que podían llegar a grabarse por la calidad de sonido que tenía. Entonces eso me pareció muy divertido, ¿no? Ahora esta presencialidad rara creo que también permite el uso de computadoras y poder jugar con esas cosas. Como por ahí otros años tal vez no había tiempo o ejes por donde abocarse para eso. Las herramientas informáticas en las escuelas nunca estuvieron tan implementadas por ahí como ahora. Sí, también hubo, o sea, este tiempo que decías como de ahora tener como más tiempo a hacer otras cosas de las que no estábamos acostumbrados por el hecho como de estar planeando y ya tenías varias fiestas, varios festivales, ya tenías como lo habitual, ¿no? Claro, hasta junio, Y en esta época del año más o menos ya sabíamos por dónde venía el año.
A esta altura, Fue hasta... mitad de año por ahí, ya más o menos lo tenía programado. Y eso es lo primero que fue como cayendo de a poco. Claro. Tenía pensado, tenía muchos deseos de irme a Alemania, tenía un pasaje para ir a un festival a presentarme, y eso está en veremos hasta que se pueda reprogramar, pero bueno, siempre estaba ahí como la fantasía de ir a probar, estar, porque siempre fue a los últimos 3 años un punto de conexión, tal vez la ciudad de Berlín, para tocar en otros sitios de Europa y quedarse ahí en el verano y aprovechar, conocer DJs en común, esa escena muy activa. Y bueno, en 2020 fue como el momento en que iba más o menos materializarlo, que tenía todo más o menos pensado, preparado, y bueno, también ponerlo. En algún momento será, pero ahora ya es como que simplemente no hay prisa, ¿no? Y eso no es, ya está, no importa. Había una diferencia, siento, como entre, por ejemplo, la cultura de Berlín. Muchos de los artistas eran más como solidarios, perdón, mi español, en el sentido de que, por ejemplo, nadie podía tocar más, todos se enfocaron en producir. Bueno, había gente haciendo como obviamente fiestas en el bosque y fiestas más underground, pero era este sentimiento de que, ¿sabes qué? Este año vamos a parar un poco el movimiento capitalista en la música electrónica. Vamos a parar de participar en capaz ir a Tulum o Ibiza y tocar en una fiesta donde nos van a pagar $20,000 cuando nuestros hermanos están sufriendo en la casa y no pueden tocar, no pueden salir. Entonces vi como una diferencia, por ejemplo, lo que pasó en Tulum. Había una burbuja de fiestas en temporada alta que era como diciembre, enero, y de hecho mucha gente se enfermó aquí. O sea, la gente, yo soy súper conspiracy theorist, pero a mí me agarró COVID, es real, y mucha gente se enfermó en Tulum, mucha gente local también. Yo también soy maestra de niños, no podía ver los niños un rato porque estaba enferma, también quería respetar sus familias, y era de que una irresponsabilidad, siento, como de algunos DJs bastante famosos que llegaban a Tulum y solamente como este grupo de, no sé, digamos 10 DJs en Tulum podían tocar. Y hicieron un chingo de dinero. Y lo que pasó es que se aprovecharon de la temporada, tocaban capaz 3 semanas así, súper en full, de fiestas con 500 personas, 1,000 personas, cuando mucha gente, como en otras partes del mundo, dijo, a ver, eso no es apropiado, ahora me voy a cuidar mi comunidad. Entonces había como, era bastante controversial lo que hicieron. No puedo nombrar los DJs, pero ahora como en el círculo de DJs famosos es bastante controversial hablar sobre estas personas y decir, a ellos les valió qué estaba haciendo la otra parte del mundo y como en un sentido olvidaron sus hermanos porque también querían hacer dinero, entiendo. Pero para mí, no sé, se sintió un poco raro. Yo también estaba organizando eventos en la playa, pero los eventos terminaban a las 8 del día, 8 de la noche, y empezaban a las 4 de la tarde. Entonces era solamente Como 4 acá. 4 horas de música en el sol, afuera, en el aire libre. Y era más música downtempo o actos en vivo o puro disco o viniles, como tratando de bajar este modo. También yo me acostumbré de un modo de puro fiesta en Casa Jaguar por muchos años. También en Casa Jaguar tengo que decir, tengo mucho respeto que pararon las fiestas. O sea, no hicimos nuestras fiestas famosas, Jungle Party, en contrario con muchos otros lugares, pero sí vi como como nuevo movimiento de como una nueva ola de los DJs famosos que pueden vivir la vida jet set, que pueden viajar a Tulum y Ibiza, que estaban ganando $20,000 en 2 horas. Cuando yo conocí a gente en Tulum, como mis estudiantes, las familias aquí con quien trabajo, mis amigos, que estaban viviendo en pobreza, o sea, viviendo muy mal, perdiendo sus trabajos, teniendo que compartir casas. Entonces, fue muy fuerte el ambiente en Tulum.
Muy polarizado. Muy polarizado. Y siento que en DF, Gioni, era más cerrado completamente, todo estaba cerrado. Normalmente los lugares donde yo iba con mi esposo a tocar o pasarlo bien o escuchar a Gioni tocando en vivo, estaban cerrados. Y siento que con ustedes había más de como, ok, somos una familia capaz, puedo ser wrong, que, hey, vamos a ser una familia de músicos y artistas y ahorita en esta temporada vamos a dedicarnos a producir en casa. Ahorita no vamos a salir. Mucha gente que yo conocía también se guardaba. Siento que era muy diferente que en Tulum, aunque tú vives en México también, ¿no? Sí, sí, aquí sí. O sea, de hecho, cuando fui a Tulum me impresionó mucho lo diferente que estaba todo allá, porque acá estábamos acostumbrados a estar encerrados, pero luego también creo que pasó algo como que sí, eventualmente se vio que la gente quería salir mucho y necesitaba mucho de las fiestas. Y al principio empezaron esto que parecía como prometedor de los streams, Ah, pero que eventualmente dejó de, según perdón, yo, perdió un me olvidé poco. los streams. Ay, ¿Qué? me olvidé que tuvimos todos que hacer muchos live streams y me cansé un chingo. Pero perdón, sí. Ay, no puedo más. Sí, bueno, eso, o sea, no sé, iba al principio con todo este espíritu de querer cambiar todo, de querer ajustarnos, y además como que al principio se sentía, no sé, fue raro. Yo sentí por lo menos una sensación extraña en el aislamiento como una comunidad, como una sensación de comunión en el aislamiento, como conectado con todo el mundo en el sentido en el que nos tenemos que encerrar. Pero eventualmente sí se vio aquí en la Ciudad de México, se vio mucho movimiento, de repente fiestas locales, y cuando se relajaron un poco las medidas por ahí de, ¿qué habrá sido? Como julio, agosto, hasta septiembre, que es el Día de la Independencia, empezaron a haber fiestas, empezaron a abrir bares. De hecho, yo toqué con una banda que tengo acá. Y sí, mucha gente la verdad es que no seguía bien las medidas. Entonces, no sé, durante toda esta pandemia hemos visto también, creo, esa gente, por ejemplo, manifestándose en las calles, en Europa, por ejemplo, de que pues querían salir y querían que abrieran lugares, querían fiestas, etcétera. Entonces, bueno, también todo eso pasó. Aquí también. Sí, sí. Hay controversia también entre la gente. Hay gente que no usa el barbijo, pero que igual no se opone a un protocolo cuando tiene que entrar a un lugar que obliga el uso del barbijo, no le queda otra opción, pero por ahí en la calle se rehúsa usarlo o lo usan por acá. Digamos, yo también por ahí camino una cuadra o cuando salgo a correr no uso el barbijo tapándome la boca y la nariz, pero trato de ser lo más respetuosa cuando estoy en calles que circula gente. Bueno, hay gente que está como en una descreyendo del coronavirus y tomándose, no sé, sintiéndose en derecho de no poder respetar esas cosas. Y claro que no ayuda, qué sé yo, realmente no sabemos si esa gente o la que se manifiesta en marchas está contagiando o no está contagiando, pero sabemos cuáles son las maneras de contagiar del virus, lo poco que sabemos, cómo podemos evitarlo o evitar un porcentaje. Entonces, bueno, hay todo eso, hay un poco de todo. Y bueno, igual ahora a mí me gustaría saber un poco más de ti, de cómo empezaste, cómo llegaste a hacer música, por qué, cuál es tu background en ese sentido. Bueno, poco antes de empezar a producir digitalmente, podría decir que empezó siendo Barda en el Ableton Live. Por ahí yo
había tenido algún approach hacia la música electrónica hecha en computadora, pero sin convencerme lo que estaba haciendo estéticamente. ¿Cómo de qué año estamos hablando más o menos? Y yo desde la adolescencia que tuve la oportunidad de tener una computadora en mi habitación con una placa de sonido decente y un Cakewalk instalado y un Soundforge, Cool Edit, o sea, jugaba, hacía multipista, grababa voces, armonizaba, sin tomármelo muy en serio, queriendo formar una banda, porque esa era la manera más por ahí argentina de materializar, ¿no? Mucho la cultura de las bandas y tocaba la guitarra. Entonces, paralelamente es como que me iba formando en los dos aspectos. Tal vez fue recién cuando entré a una carrera de medios electroacústicos en la Universidad de Quilmes, que es donde casualmente lo conozco a Pedro Canale, antes de ser Chancha Vía Circuito. Me crucé con varios músicos en distintos planes que fueron pasando por esa misma carrera y esa misma universidad. Y ahí por ahí sí, me instalaba algún programa y probaba algo, el Reason, y generaba música con eso, el Fruity Loops, y generaba música. Ya sabías tocar la guitarra desde antes. Y claro, y la grababa, y armaba líneas de bajo, y trataba como hasta inclusive de armar maquetas para futuras bandas a la vez, como cualquiera era una excusa para o tocar, o grabar, o producir. Pero sin visionar un proyecto y presentarme con un proyecto electrónico. Realmente eso sucedió por ahí cuando instalé el Ableton Live. Chancha Vía Circuito ya existía como proyecto y fui directamente a un taller que estaba dictando él. Y ahí, de hecho, conocí a Room, a Barrio Lindo, a Dad García, a Kalima, que eran todas personas que estaban acercándose al taller de Pedro, como, bueno, tengo el live instalado, era un taller de Ableton Live, entonces vamos a juntarnos a producir. Cada quien con sus temitas, llevando unas ideas de 2 minutos, 5 minutos, diferentes estilos. Todos escuchábamos las obras de las otras personas y más o menos opinábamos o inspirábamos, como que pasaba un poco de todo. Y eso nutrió un poco, y también fue el motor de decir no darle tanta vuelta a algo. Pedro era muy de decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Bueno, y tiene un nombre tu proyecto, ya hay un EP, se viene, como que se baba de una manera muy sutil a cada proyecto para que no decayera y continuara. Y eso dio pie a que fueran haciendo poco a poco como temas, un EP, cosas que fui subiendo a un Bandcamp como Barda, colaboración con Barrio Lindo, generar búsqueda y armar un círculo para tocar. También nos juntábamos a tocar en unas fiestas en un edificio que estaban por demoler, habían amigues que estaban agitando visualmente y necesitaban DJs que toquen esa noche. Y bueno, nos juntábamos los tres y tocábamos nuestra música producida o cumbia toda la noche, como bueno, cuanta más gente iba llegando, más tarde se iba haciendo, el rol de DJ estaba más en el cumplir, pero toda la primera parte y unas excusas que teníamos para juntarnos en otros lugares fueron dando pie a tocar nuestras producciones y por ahí viajar después y hacer algún festival, como San Ignacio empezó a hacer Isla Festival acá. Se fue generando una escena muy paralelamente, porque antes existía CISEC. Todas esas partes, esos integrantes de CISEC que vivían en Buenos Aires, como el Remolón o Lagartijeando, fueron conectándose también un poco a través del taller de Chancha. Chancha invitaba a estas personas y también a Gaby Kerpel o quien estuviera de viaje a su taller y daban como una masterclass o algo así. Entonces eso generaba conexiones, por ahí ya existía una fiesta o ya estábamos haciendo una fecha y las personas que estaban de paso caían esa fecha, y así fue pasando con los Dengue Dengue, con los freestylers. Había muchos puntos en común y tal vez justamente sí sé que estaba en un momento en el que estaba transicionando, en que ya por ahí la cumbia digital no estaba pegando tanto, y tampoco el global bass poco a poco, y fue como mutando y hubo como un punto en común en que todas las escenas fueron como yendo para unos caminos parecidos, con el tema del folclore digital también.
no sé, por ahí podemos decir que donde convergió todo fue en el downtempo, pero más allá, yendo un poco más allá, Brasil, yendo un poco más allá, México, y yendo un poco más allá, Europa, también muchas escenas que van al Fusion Festival, y por ahí ese es otro punto en común también para conocer a mucha gente que suena parecido, que tocan al mismo BPM. Eh, Creo que Sí, todas esas cosas fueron un poco parte del camino. Así nació y así está ahora donde está. ahí cuando, por ejemplo, me da curiosidad saber cuando las primeras cosas que empezabas a hacer en la computadora, ¿a qué sonaban? Y si, o sea, si era algo que a ti te, no sé, te gustaba y esto te lo pregunto porque eventualmente, tal vez por el, no sé si por el taller este que daba Pedro, eh, si por ahí como hubo esta conjunción de gustos por este estilo que eventualmente se transformó en el down tempo. Pero tú cómo empezaste, qué empezaste haciendo, qué querías hacer, fue cambiando esa perspectiva tuya con lo que ibas Sí, aprendiendo. sí, de hecho medio que yo tenía una expectativa de sonar a la música que en ese momento estaba tocando como DJ, que era por ahí más el new disco, eh, lo- cosas que por ahí hoy serían catalogadas como indie dance también. Eso era lo que más me gustaba, siempre los sintetizadores en el bajo, baterías ahí como con groove, y era lo que salía a bailar, pero tampoco conocía y no había transitado mucho por las fiestas de CISEC, y no había mucho downtempo, muchos colores orgánicos sonando en ningún club en ese momento. Entonces, eh, realmente empecé por algo muy distinto. Creo que en el taller me había acercado queriendo hacer nu disco y terminé como empezando por trip hop, y al trip hop meterle como un raspador y un poco meterle unos bajos sintetizados, y se iba mezclando un poco de todo, porque por ahí escuchaba lo que hacía, lo que traía C-Room o Barrio Lindo. C-Room estaba haciendo también medio nu disco, y Barrio Lindo una cumbia como de la caverna y con sintetizador medio entre el Lime y el IDM, y digamos empezaron a borrarse las fronteras, no era un taller como otros, muchos son, que delimitaba los géneros o te preguntaba sobre a dónde querías ir con tu música, qué género querías sonar, sino todo lo contrario. Era tan borrosos todos los límites que terminábamos como nutriéndonos todos un poco de todo, y por ahí alguno iba buscando hip hop, otro buscando cumbia, y a mí me seducían todos esos géneros, entonces creo que fue plasmándose y mutó, y por ahí siempre estuvo como algo de los sintetizadores, del new disco o del Eurodance, y después por ahí siempre está algo de la cumbia y atrás, y siempre vuelve o va a volver. Y todo por ahí atravesado por un género de BPM lento, que es un lugar que se siente agradable para mí, y un punto en común, creo, también de todas estas personas que mencioné, que ahí se mezcla, entra todo, ¿no? Como en los 90 BPM podemos meter muchas cosas. Yo tenía ganas, tal vez mi expectativa o mi ambición fue como ser DJ de trip hop, que en un momento tenía pensado eso y producir esa música, pero por ahí era muy difícil en Buenos Aires tocar algo a 70 BPM, todavía estaba muy lejos el trap. La verdad que es hace unos 3 4 5 años que está más mainstream acá el trap en ese sentido. Entonces, bueno, ¿quién dice que los ritmos lentos por ahí pueden poblar los clubes? Pero por ahora como que, bueno, no, y ese híbrido en el medio que fue subir el BPM y mezclar todo lo que me gustaba, terminó yendo más hacia el downtempo o hacia la cumbia digital y a esas cosas. Wow, eso fue súper interesante escuchar para mí. Todo eso sobre el taller. Estabas hablando sobre Barrio Lindo, ¿no? Sí, Sí, lo Agustín. conozco, Agustín. Es muy bueno, sí. De hecho, sí recuerdo una fiesta en Casa Jaguar cuando tocó Agustín y tocó justamente unas cumbias súper seductoras y todos los turistas que nunca tenían ido a México o a Latinoamérica
decían, ¿qué es eso? ¡Wow! Y como transformó el piso de baile. A mí me encantan los cumbias y realmente me enamoré mucho más. O sea, Hyuni no es que produzca cumbias, pero solamente cumbias, pero sí como Hyuni Tiene el gen de la cumbia en todos sus tracks. hace como una cumbia Particularmente muy lo que me gusta. seductor, muy como también un poco yo lo llamo tropical melancholia cuando estoy tocando cumbias en la playa. Entonces sí, siento que cumbia se va como un género, va creciendo mucho más como que el cumbia original, ¿no? Como los bordes de lo que es cumbia, ¿no? Sí, sí, la misma cumbia pasó por muchísimas. Acá en Argentina pasó por unas mutaciones increíbles. Creo que el 2000 marca el momento en el que se empieza a producir cumbia en el estudio y antes era más banda y era más, las bandas inclusive tenían sus vestuarios y bueno, empiezan a haber, o sea, se mantiene el tema de las bandas y de hecho esas bandas siguen sonando al día de hoy como nada más gratis, responsable de ese cambio sonoro también del 2000, en que la cumbia se vuelve fuerte para el boliche, con graves, empezaba a sonar mejor que otros géneros musicales y empezaba a volverse como un estándar hay que sonar a esto, porque en un momento de la noche va a llegar a esto, y si los temas anteriores no suenan como esto, la fiesta no va a ser una fiesta, como que eso empezó a significar la cumbia, y siendo también cumbia de barrios marginales, como la cumbia villera, que es justamente donde nace Damas Gratis, acá muy cerca por San Fernando. Entonces creo que también hubo algo que cuando yo estaba empezando a producir este híbrido, o no sabía todavía a dónde ir, lo que estaba proliferando era lo que acá se llama cumbia turra, que realmente es una cumbia de estudio. Ahí ya hay una mano de un productor que usa samples, se escucha mucho el sample, la línea de sintes, y hay un estándar, y ya empieza a sonar todo directamente igual, casi los mismos samples para todo, pero bueno, canciones, y todas pisteras, y todas como bastante para la fiesta. De hecho, todo otro punto en común que teníamos un poco en ese taller era que nos gustaba a todos ese género de la cumbia turra. Pero porque sonaba, realmente estaba bien producida y era lo que representaba acá el sonido urbano, si se quiere, de Buenos Aires, de Argentina. Siempre fue el sonido urbano la cumbia, pero con los 2000 se volvió completamente, o sea, llegó a un universo sónico que antes no había llegado, usar sintetizadores analógicos en vivo, como una guitarra pero con el guitar, o sea, como los productores de cumbia como Pablo Lescano se subieron al hombro y dijeron, vamos a hacerla sonar como se merece sonar, o bueno, nada, que sea el género que más suena, por ejemplo. Y la verdad que yo no le seguí mucho el rastro a la música electrónica, por ejemplo. Entonces, quizás ahora lo estoy empezando a seguir, pero en esos años, si era fuera del disco, del new disco, mucho no le daba bolilla a otras cosas. Tuve mi paso por el Electroclash también como DJ, me gusta mucho ese género, pero, pero por ahí la electrónica acá más popular es el house o el techno, el progressive, estilo Hernán Cataño, y bueno, esas cosas soy un poco más nueva también. Quizás llegué a esas cosas más por las otras escenas como Brasil o Berlín que por Buenos Aires mismo. Sí, wow. Bueno, a mí, por ejemplo, me tocó justo hace 10 años, que ahí pues, lo estaban publicando hace poco Andrés Odone y Lisandro, y también el Rafa, que se vinieron a vivir acá al DF. A mí me tocó, pues un poco por ellos, saber que existía toda una movida de música electrónica, o sea, cumbia electrónica. Por ahí me acuerdo que me pasaron, Andrés Odone me pasó un álbum de... se me acaba de ir el nombre de este güey, pero me acuerdo que era como un pedo como muy medio minimal, como cumbia
tipo como si Murkoff estuviera haciendo cumbia medio, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, igual y me acuerdo después, pero me gustó mucho y al mismo tiempo empecé a trabajar, por ejemplo, con una productora en un proyecto de grabar a uno de los sonideros de Tepito que ponían cumbias en sus fiestas, cumbias rebajadas. Qué lindo, amo. Y nos pasó, me acuerdo que este güey nos pasó un disco de mucha música así, y fue como de, o sea, escuchar la cumbia rebajada, fue como otro, no sé, era como otra presentación de cumbia que me gustó bastante, ¿no? Y por ahí, por ellos es que conozco a ZZK, pues de los primeros nombres que escuché fue Chan Xavier Circuito, que además creo que por ahí Andrés, como él me ayudaba a mezclar y masterizar unos tracks míos, él se los pasaba, creo que se los pasaba a Pedro, y por ahí alguna vez me encontré que puso un track mío en uno de sus sets y yo estaba así como todo emocionado porque Chan Xavier Circuito había puesto, pero o sea, pero sí vi como una evolución un poco, porque me tocó igual más como la influencia de lo que traían los freestylers, que sí era como una cumbia electrónica más, pues no era down tempo, entonces sí era fiestota, sí. ¿No? Pero ya había esto, con este productor que aún no recuerdo cómo se llama, igual pues de Argentina, que ya se escuchaba algo así, que eventualmente dio forma. Y otra, yo creo, que no sé qué tanto haya llegado hasta allá, pero por aquí en México y a mí, a la idea que yo tengo, fue la influencia que tuvo Nicolás Yar también, o algo así, en bajar el pitch de la pista de baile, y eso como dar lugar, o sea, por lo menos a productores como yo, por ejemplo, Nicola Cruz eventualmente, que les, como que, no sé, siento que la influencia que tuvo Nicolás Yar en las pistas de baile, en el sentido de bajar el tempo, le sirvió mucho a la escena del down temporal, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Gente como Acid Pauli también, que empezaron a jugar con mezclar cosas disruptivas y también todo más lento. Creo que eso pasa también con la música que es más lenta, que permite como meter una gran cantidad de grooves en el medio porque hay más espacio entre el beat. Pero la verdad que no descarto ningún otro género más alto. Últimamente estoy tocando temas de progressive, que por ahí los bajo, en vez de tocarlos en 120, los toco en 113, y hago un set que va como entre el disco y el progressive, y algunas cosas da un tempo que por ahí las subo, las que se dejan, y la verdad que todo termina como sonando como una mezcla que tiene sentido, eso me divierte mucho. Entonces, también lo admiro mucho a Yar, porque sí permitió como que se pudiera como de alguna manera no tener prejuicio a los cambios de BPM o influenciar ese aspecto. Ya me acordé cómo se llama Marcelo Fabián. Sí, qué buena música la de Marcelo Fabián. Sí, era algo así, o sea, bien. Sí, como 2009, 2010 o 2006. No recuerdo bien cuál haya sido. Y Fauna también. Tremor también me gustaba bastante. De todos estos que me presentaron. Pero tú más o menos sabes como de dónde vienen, o sea, estos artistas, de quién fueron influenciados, de dónde vienen las influencias. O sea, si nos vamos un poquito más para atrás, no sé, me gustaría saber si tú sabes como de dónde viene esto. Sí, lo que yo sé es que inclusive Chan Xavier Circuito, que se volvió el exponente más conocido por ahí de CISEC en su momento,
también de sonido más diverso, tal vez. Es muy loco porque al principio no era tanto un performer de CISEC estable en el residente, sino como que estaba encargado de otras cosas, ayudando, dando una mano, trabajando para la fiesta, mientras estaban todos los otros artistas presentándose, y de repente cuando él saca su música se vuelve no solo perfecta para ese tipo de noche, ese tipo de plan de CISEC, sino que también se vuelve como la referencia sonora, y el sello de Pedro en la música se empieza a notar entre tema y tema, como los otros artistas, así como la Artigiando con su sonido y Gaby Kerpel con su sonido. Pero bueno, lo gracioso es que no sé si es que estaba o no en el plan de Pedro ser parte de CISEC Records o qué sé yo, porque más estaba ayudando a su hermano Nim, que es parte de CISEC Records. Pero bueno, terminó siendo como uno de los referentes, de los artistas que por ahí en varios lugares del mundo mencionás y conocen la obra. Eso pasa con Chancha y a Circuito. Pero sí conozco, por ejemplo, de dónde viene, un poco más atrás, Gaby Kerpel, músico de La Guarda, un espectáculo de performance y musical, escénico, de Argentina. Había sacado un disco, no me acuerdo bien en qué año, si en el 2000 más o menos, en donde empezaba a mezclar el folclore con la electrónica, y ese álbum se llama Carnavalito. Yo creo que eso puede ser como la piedra inicial de esta serie de músicos. No puedo dejar de mencionar a este músico de Bahía Blanca, percusionista, que también experimentaba usando muchos recursos y sobre todo percusión brasilera, era percusionista brasilero, yo sí lo recuerdo, lo menciono. Hay algunos referentes que son como quienes por ahí lo hicieron más pioneramente cuando nadie estaba haciendo eso. Pero a veces pienso que está todo tan entrelazado en el mundo de la música. Yo recuerdo escuchado experimentación sonoras. Recuerdo ser adolescente, ir a bailar a una disco y lo que sonaba no era música experimental, sino música mainstream, pero sonaba un carnavalito con un kick que podía ser del de una 808, y era un tema radial que lo ponían en las discos. Y era un tema producido para que sonara así, entre el folclore y la pista de baile, pero completamente por ahí naif, y desde la perspectiva de un estudio que solo quería facturar. No sé cuáles eran las motivaciones, pero intuyo que fue más por ese lado, y quizás sin querer salió algo que no sé. Sí tiene mucho que ver con la historia de Gaby Kerpel, Carnavalito y demás, pero que creo que siempre hubieron intenciones en la música, desde que se la conoce sonando en los boliches, de unificar un poco la cultura folclórica, eso, por ahí desde motivaciones más ingenuas, tal vez. Ahorita me metí a ver el Bandcamp de CISEC, y la primera compilación que tienen es del 2008, y estaba escuchando ahorita el primer track es de Chancha de Circuito, el de Bosques Vía Temperley, y me acuerdo muchísimo de ese track, o sea, fue de los primeros que escuché así. Es bonito ese track, está bueno, sí, está chido. Sí, es muy emblemático de Chancha, pero me pasa con los temas de él que creo que cada tema tiene como algo, un gen que encierra su estética. Me acordé del músico que para mí es también fundamental en esto de mezclar música latinoamericana con música electrónica, que es Ramiro Musoto, músico de Bahía Blanca de acá. Falleció muy joven, pero lanzó un par de álbumes que también son como muy emblemáticos. Yo creo que está Carnavalito de Gaby Kerpel, Ramiro Musoto, y quizás lo que sin querer la cumbia digital post-2000 marcó, que es todo ese sonido pesado y también poderoso para la pista de baile.
¿Y tu sonido, en dónde estaría ahorita tu sonido si pudieras describir que hay ahí Y, de tu música? y creo que últimamente por ahí está más nutrido de sonidos de guitarra que antes, de tomas largas tocando un sintetizador, muchos arpegiadores, pero porque es lo que estuve probando mucho en aislamiento, ¿no? Como todo aquello que puedo hacer como un rato largo, un arpegio, un rato largo, ir cambiándole o ir aplicando un LFO, cosas más como que van modulando en el tiempo, tracks más largos, con groove, por ahí pasando, cambiando de BPM, buscando también ir a BPM más altos. Pero bueno, no sé bien cómo describirlo, porque tengo temas bastante lentos que suenan, qué sé yo, con una percusión más trap o con una percusión más cumbia también. Creo que siempre está esas influencias o estos discos que te mencioné o la trayectoria de Sisek detrás. También Ahora cantas, ¿no? también canto, sí. Grabo muchas veces mis voces, o a veces creo maquetas con ellas y invito a otras vocalistas. Por ejemplo, en un material que estoy terminando participa Luby Torres, que es una cantante folclórica de acá. Ha trabajado también mucho con Gaby Kerpel. Pero en otros temas canto bastante yo y hago por ahí armonías. Tengo que regrabar, de hecho, esas tomas para que quede como bien. Pero sí, de hecho va a salir como el primer material en el que aparece bastante mi voz. Creo que eso también es consecuencia de la pandemia. Mucho escribir, hacer catarsis por donde se pueda. No, bueno, crear temas, Sí, ideas y todo eso. Todo. Para eso sí, hubo mucha producción, por suerte. No sé en tu caso, vos, como, más allá de que antes del aislamiento, de estos tiempos, hayas usado tu voz o la guitarra, ¿sentiste que en este tiempo te volcaste más a algo instrumental, a lo que tuvieras cerca, a lo que te permitiera crear canciones? sí, no sé, creo que no hubo... Pues tus Mm, colaboraciones nuevos, Sioni, con Karen. Ah, con Karen de Karen y los Remedios. Ajá, eso Uy, estuvo. qué bueno. sí, Amo. eso salió, sí, digo, a partir de la pandemia no sé si algo cambió. O sea, me parece que, o sea, lo que sí pasó, que es algo también medio interesante ahí, como hablarlo y compartirlo con las personas, es esto de, digo, ya que no había manera de ganar dinero de tocar, pues se abrió como la posibilidad de hacer un poco de dinero ahí por Spotify. Y tuve suerte porque un track mío, que además aprendí que se podía hacer como este pitch para los editores de Spotify, que antes no sabía, yo había estado subiendo música a Spotify sin hacer esto del pitch y sin siquiera reclamar mi artista, mi página de artista, Mm. mi cuenta de artista de Spotify. Pero eventualmente me di cuenta que se puede hacer eso y en la pandemia justo salió un álbum e hice el pitch de un track y pues no sé, resultó que lo pusieron en un playlist de lo-fi beats que digo, es un género, es un estilo que me gusta, está bien, pero de repente se me hace muy repetitivo. Si te pones un playlist de ese género, de repente parece como si fuera el mismo track. Son tracks cortitos de 2 minutos, así. Y de hecho también está muy interesante entender cómo también, hace poco me escribió un güey que me dijo, oye, pues tus tracks veo que están en estos playlists de mood. Entonces resulta como que hay una distinción primero entre distintos tipos de playlists dentro de Spotify, ¿sabes? Como de los de algoritmos, de los editoriales y los de los usuarios.
Y dentro de los editoriales hay como estos dos, por lo menos estas dos categorías que son el de mood y el de otro, no me acuerdo el otro, pero el de mood es como estos playlists que ponen como de fondo ahí, que los reproducen millones de personas, bueno, dependiendo del playlist, ¿no? Pero muchísimas personas los ponen de fondo. Y entonces, bueno, uno de estos tracks quedó en uno de esos playlists y entonces creo que ahí sí, durante la pandemia... que creo que eso influyó mucho en este último álbum que saqué porque dije, bueno, pues quiero tratar de pegarle un poco a ese mismo playlist. Y eso fue, pero en cuanto a lo demás que haya cambiado, pues no sé, la verdad no. Creo que, no sé, que también era un poco lo que te quería preguntar, como si ahora tú tienes como ganas de explorar otras cosas, de tener otros proyectos, no sé, algo, un estilo que de repente hayas escuchado y te quieras acercar a eso o algo así. Sí, sí, me gustaría, quizás sea a través de las colaboraciones. No sé si tanto por ahí empezando un proyecto nuevo, pero si se da, me encantaría. Creo que si no pasó el año pasado, va a pasar, como que todo eso de tocar más y juntarse a hacer música estuvo sucediendo y sería buenísimo si de repente se da a hacer música con otras personas. Creo que si nace otro proyecto sería más en colaboración que sola, como que sola estoy bastante como ya eso, surfeando la ola, yendo para un lado para otro, pero buscando que siempre tenga lugar dentro de este proyecto llamado Barda. Y estoy también intentando diversificar lo suficiente la estética de Barda para que cuando saque futuros lanzamientos no sea todo tan disruptivo, como que si bien cambia el BPM o cambia un poco el género, creo que todo lo puedo ir asociando igualmente a Bar. Eh, pero sí, si nace otro proyecto me encantaría que fuese algo más grupal o una colaboración con otra persona. Un proyecto así me interesaría un montón. Hay que hacer algo trip hop. Sí, sí, sí. Bueno, pues antes de que terminamos esta conversación súper, para mí aprendí un chingo, no sé, hablando contigo, ¿verdad? Al menos sobre la escena, así como cómo empezaste en Argentina con este taller y quién estaba allá y sobre las cumbias y la música y todo. Capaz, quieres compartir, porque de hecho, si tienes muchos fans, ¿verdad? Especialmente porque eres una mujer productora, si quieres compartir, capaz una música que recientemente descubriste que te encantó, como Karen y Los Remedios con Gioni, algo así que dijiste, wow, la gente necesita saber sobre eso. Sí, vengo escuchando mucho, no es alguien nueva, pero es alguien que continuamente se renueva, me parece, o su sonido va como sorprendiendo cada vez más, que es Carla Valenti, de Chile. A mí me gusta muchísimo, es como que me encuentro siempre eligiendo sus tracks para tocar en sets que son más enérgicos, porque tienen un cierto trip y tienen algo muy orgánico, muy de la canción, de la melodía, de instrumentos autóctonos, que está siempre presente y que ella lo lleva muy bien. No sé bien qué género es, me han dicho tech house, yo creo que es como un deep, pero sí, sería como un down tempo también a veces. Más progressive, pero súper interesante y súper fiestero, medio carnavalesco. Está mi gata acá. No. Yo la recomiendo a ella, me gusta mucho y es una gran persona, me inspira mucho. Va a salir pronto un EP mío que cuenta con un remix de ella y también con un remix de otra chica que es Manuela, de Chile también. Y bueno, recomiendo a ellas como música, sus sonidos son súper interesantes. Carla Valenti, ¿quién era la otra? Es que no. Manuela. Es Manuela, pero separado. Ella sí la conozco. No pongas stop, nada más. Pues uno que yo recién descubrí, de hecho, a través de Spotify,
había como un playlist que se llama Folktrónica, dije, ¿qué es eso? Entonces entré y había, no sé, capaz la conocen, o no sé si es mujer o hombre, se llama Pássaro, de Brasil, y ha salido con canciones en Chica Chica, Pássaro, muy bueno, si quieren ver. No lo tenía, pero voy a ir ahora a Paso el link. buscarla. Muy bonito, como súper folclórico, pero también como súper trippy. De hecho, hay como, agrega como frecuencias y como te pone en todo un trip bien loco. Entonces te paso el link, es muy bonito. Qué lindo, sí. Quiero ¿Y escuchar. alguien que quieres recomendar a la audiencia antes de que cerramos? Pues no, o sea, es que específicamente alguien, ¿no? O sea, hay muchas cosas bien chidas de distintos artistas. Y no sé, no tengo como en mente ahorita como alguien que pueda, Vale. como decir, como, güey, no, esta persona. Hay un chingo. Estoy viendo, por ejemplo, mi lista las canciones que me gustan en Spotify. No sé, hay un chingo. Bueno, por ejemplo, hay unos que se llaman Son Lux, que me gusta mucho. Hay un güey también que se llama Gabriel Ríos, que tiene cosas es como música de abuelita, pero está muy chido, como en español. No sé. No sé. Últimamente, por ejemplo, no sé ustedes qué piensan, pero últimamente le he estado poniendo mucha atención a las producciones de Billie Eilish. Y me gustan un chingo, la neta están muy chidas. Y bueno, conozco al productor un poco, creo que entre ella y su hermano lo hacen. Ok. Y eso está bien chingón también. Hay muchas cosas también. Le voy a dar otra escuchada, o sea, ella la conozco porque, wow, su voz es increíble, pero nunca me he fijado en lo otro. Tengo que ir a recoger las verduras y las frutas que me trajeron. Bueno, gracias, Varda. Estuvo increíble hablar contigo hoy. Gracias, lo mismo digo. Aquí Un te placer. esperamos cuando quieres venir a México, ¿ah? Ay, pero es que me quedé con muchas ganas. Lamento muchísimo no haber ido, pero bueno, eso quiere decir que está pendiente, que Es se tiene que, que de hecho, hacer. ustedes iban a tocar juntos, Sioni, durante el nuevo año y todo eso. Yo sí fui. Sí, pero ella vive, o sea, no. Pero anyways, para pronto. Hasta pronto. Pronto. Ah, Sí, wow. Adiós. adiós.